Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Ya decíamos que este asesinato de 3 carabineros en Cañete ha remecido, pero absolutamente todo. Se han suspendido temáticas ahí en el Congreso, pero por supuesto también que ha venido a remecer todo lo que es el mundo político a nivel regional. Y así queremos tomarle el pulso con el invitado que tenemos a continuación. Es el ex intendente del Biobío, sí, una figura que ya no existe, pero que ahora busca también ocupar la plaza de gobernador regional. Así que le damos la bienvenida a Sergio Yacaman, que está conectado con nosotros. ¿Cómo está, Sergio? Bienvenido, muchas gracias por conectarse con Mesa de Noticias. Hola, buenos días, Muy Sergio. buenos días, Ángela, buenos días, Leslie. Oye, impresionado por el duro fin de semana que todos tuvimos, ¿no? Muy Así triste, es. dramático, muy violento, muy golpeado. Sí, vino a cambiar, pero absolutamente esta perspectiva, porque días anteriores ya se habían entregado algunas cifras y la verdad es que yo creo que todos estábamos en la tónica de que por lo menos en la provincia de Arauco las cosas estaban, entre comillas, amainando o quizás se estaban controlando más. Sergio, preguntarle, porque en el fondo hoy día el cargo al que usted está postulando, el de gobernador regional, no tiene todas las facultades justamente para ver eso, pese a que hoy día quien ostenta este cargo, que es Rodrigo Díaz, ha intentado involucrarse muchísimo, pero lo cierto es que hoy día las facultades para el gobernador regional en cuanto a seguridad no tiene tantas herramientas. ¿Cómo lo está viendo usted este tema? O sea, mira, quien sea electo por la ciudadanía, más allá de sus atribuciones, tiene el deber, ¿cierto?, de ser parte de la discusión pública. Y uno, sobre todo, quien ejerce el cargo de gobernador, puede, a través de los recursos del FNR, poder apalancar, apoyar la labor de seguridad de Carabineros y la Policía de Investigación. Entonces sí se puede hacer algo, ¿ah? Y yo creo que además, si tú eres electo de uno de los cargos con mayor votación en la región, es casi como un senador, tienes que poder opinar, ¿cierto? Y mostrar tu opinión respecto a los temas que tengan interés en la región. Y los temas de seguridad hoy día son un gran tema, ¿no? Ahí también se han utilizado varios recursos también del gobierno regional, por ejemplo, para equipamientos en materia de seguridad. O sea, equipamiento, nosotros en su momento financiamos parte de las subcomisarías que se inauguraron en la comuna de Arauco, en la comuna de Talcahuano, en los cerros de Talcahuano, en Nonguén, en Concepción, en Coronel, en Villamora. Entonces, se puede, no solamente equipamiento, sino también infraestructura, y eso tiene un impacto muy profundo en los temas de seguridad en las comunidades, porque cuando tú ya ves que hay una subcomisaría, el impacto en la disminución de los delitos es bien notable. De hecho, podrían conversar alguna vez con los carabineros que están en los cerros de Talcahuano, el impacto que ha tenido su presencia, ha sido muy notable. Ahí, Sergio, se está tratando de pasar un poco a la acción, porque esa también fue una de las bajadas que se hizo durante el fin de semana. Es como los diagnósticos ya están hechos, también algo que hemos escuchado durante años, los diagnósticos están hechos, pasemos a la acción. Entre ellas por ejemplo, hay el proyecto que propuso Rodrigo Díaz de, por ejemplo, restituir la pena de muerte, esto pese a que, por ejemplo, anoche el fiscal nacional dijo, eso es absolutamente imposible desde la perspectiva legislativa o desde la perspectiva de las leyes. ¿Qué cree usted que debería ser una de las primeras líneas que en el fondo deberían abordarse rápidamente ya durante los próximos días ahí en la zona? O sea, lo primero es que en una circunstancia de ese dolor hay que ser muy responsable con las cosas que uno dice o no dice y lo que hace y no hace, digamos, ¿eh? Yo creo que el fiscal nacional dio una señal muy buena en términos de que se solicitó la postergación de la formalización del general Yañez. Eso es una buena señal. Creo que es una mala señal la que ha dado el gobierno en términos de que no va a presentar la querella por ley antiterrorista, porque si esto no es terrorismo, perdón, pero ¿qué lo es? ¿Eh? Fue claramente una acción terrorista lo que vimos el fin de semana. Y lo otro, claro, el estado de sitio, entiendo que el gobierno también dijo que no. Entonces, yo hace unas par de semanas atrás escribí una columna en un medio amigo, ¿eh?, donde hablo de el respaldo no puede ser con freno a mano, ¿eh? Si lo que carabineros necesitan, de hecho lo decía un papá de los carabineros fallecidos, el peor temor que tenía mi hijo era respecto a la justicia, no respecto a los delincuentes, porque cómo lo iban a sancionar cuando hiciera o no hiciera algo respecto a cómo defenderse o a defender a las personas. Entonces, yo creo que el Parlamento también dio una muy buena señal al suspender
en la semana distrital, ¿cierto? Y concentrarse en aquellos proyectos de ley que están pendientes, como una regla del uso de la fuerza. Ahí, Sergio, bueno, nosotros lo decíamos, más de 2 años lleva el estado de excepción constitucional en la provincia de Arauco. Se han tomado medidas también desde el punto de vista de recursos, está el plan Buen Vivir también avanzando, y en el último tiempo, previo a esta tragedia, el balance que habían hecho incluso los propios alcaldes respecto, por ejemplo, la recuperación del turismo también en la zona, la disminución de los hechos de violencia, el avance, por ejemplo, también en lo que tiene que ver la ley que sanciona el robo de madera y cómo finalmente se sanciona este crimen organizado que se detectó también que tenía un alto nivel de violencia. Por lo tanto, estaban todos previo a este tema con una percepción de que esto estaba en muy mejor pie respecto a cómo se había ido avanzando, sobre todo también para poder reactivar la zona sur de la región del Biobío. ¿Cómo queda también todo ese avance que si bien habían cifras también que lo respaldaban con lo que pasó este día sábado? Yo creo que sea prácticamente las pailas, ¿no? En el fondo, no solo tuvimos el asesinato de los 3 carabineros, sino que acuérdense que ayer había un partido de alto riesgo donde además hubo amenaza de bomba. Entonces, tuvimos un fin de semana bien del terror, y por eso a mí me sorprende tanto que el gobierno no haya estado dispuesto a tomar las decisiones que tenía que tomar, ¿no? A mí me preocupa mucho el respaldo que se le da a Carabineros, sin pedir más allá de eso, digamos, o no dar señalitas, ¿ah? Lo que hay que hacer es dar señales contundentes, claras, de que el general se mantenga en el cargo, ¿cierto? De dejarse hablar de las reglas de uso de la fuerza, casi preguntándole, oiga, disculpe, ¿usted es heterosexual o no? ¿Es de alguna...? Eso es una locura, digamos, eso no hay por qué hacerlo, ¿ah? Como lo decía Héctor Pérez en un programa. Y yo creo que el retroceso es muy brutal, ¿ah? Porque lo que vivimos el fin de semana es una situación de terrorismo puro y duro, y yo no logro entender por qué el gobierno no lo considera así y no aplica la ley antiterrorista. Ahí, Sergio, ¿cuál es la autocrítica? Porque si bien este es un nuevo punto, la verdad es que los hechos de violencia y de Ya, impacto de gente desplazada se viene dando hace muchos años. O sea, pensemos solamente 97 en creo el... que es. Claro, o sea, cuando usted era intendente también se daban estos hechos, cuando hubo Muchísimo. otros intendentes también se daba, venimos hace mucho rato, pensemos solamente en la actual diputada Flor Baiz, a ella le quemaron temas de inmuebles, su emprendimiento, no son solamente afectados algunas personas, es prácticamente la zona completa. ¿Por qué en el fondo pareciera que se avanza tan poco en algo que todo el mundo entiende que necesita medidas urgentes? ¿Cómo lo vivió usted cuando fue autoridad? ¿Por qué no se puede avanzar de manera ya más radical y poder darle un corte a la situación? O sea, el gran punto de tope que tuvimos nosotros era un parlamento muy esquivo, ¿cierto? Donde estaba el gobierno actual, estaba muy presente en el parlamento, y no apoyaban los proyectos de ley en esta materia, digamos, ¿ah? Yo diría que eso, y en gran medida los avances que se han generado hasta ahora, antes del día de la madrugada del sábado, tienen que ver con que se aprobaron proyectos de ley que son muy importantes para temas de seguridad. La ley de usurpaciones, ¿cierto? La ley de la tipificación del robo de madera, que generó una disminución bien importante, considerable, en los delitos de robo de madera en el último año, digamos, ¿no? Entonces, es importante que los distintos poderes del Estado estén en sintonía y alineados con con un fin, digamos, que es resguardar la seguridad de la ciudadanía. Y yo creo que este lamentable hecho puede generar eso, ¿no? Debiese generar eso, debería ser un punto de inflexión donde tanto el Poder Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo tomen decisiones contundentes para resguardar la seguridad de los ciudadanos. Ahora, un punto también que genera siempre la duda respecto a estas bandas que en el fondo también circulan por la provincia de Arauco, el nivel de fuego que tienen. Y, obviamente también dentro de lo que se conoció el fin de semana es que parte del armamento que estaban trayendo consigo estos 3 carabineros, además no se encontró en el lugar, por lo tanto también lo tienen. ¿Cómo se avanza también respecto a el poder de fuego que mantienen también estas personas? Bueno, ahí una de las propuestas que salieron durante el fin de semana era la declaración de estado de sitio, ¿no? Que permite generar una acción más proactiva, ¿ah? Ya menos reactiva, sino más bien proactiva,
respecto a una suerte de barrido, de ir a buscar y recoger, resolver, detener y también confiscar ese tipo de armamento, digamos. Entonces, yo entiendo que el gobierno resolvió que esa medida no la van a implementar, no obstante, dado que sí hay un estado de excepción, habría que buscar la manera de coordinación de las distintas fuerzas para hacer un poco lo que tú dices, Leslie, en el fondo, hacerse cargo de cómo atacar esos frentes y esos lugares donde se concentran estas personas para confiscarle los armamentos. Ahora, el riesgo que hay en eso es que haya un enfrentamiento, porque en el fondo, y ahí una gran distinción, alguna vez un general lo dijo, ¿eh? O un almirante, un jefe de defensa, dijo, oiga, nosotros no estamos preparados para el orden público, ¿eh? Pero si alguien ataca a mi gente va a responder, porque ellos están, el rol de las policías es distinto al rol de los militares, ¿eh? Y están preparados para distintas cosas. Pero en este caso en particular, yo creo que sí es importante una labor conjunta, porque justamente ya lo que vimos sobrepasa ese nivel de violencia y armamento lo que puedan hacer los carabineros. Y también desde ese punto de vista, bueno, hay un estado de excepción ahí, hay un despliegue también de las Fuerzas Armadas y también, por supuesto, por todo lo que ha ocurrido, independiente de que en el último tiempo hayan disminuido precisamente también los hechos de violencia, pero ¿qué pasa también con la inteligencia? Porque en el fondo lo que nos demuestra, me imagino, también en este hecho, que si bien podemos estar quizás en un momento en que esto ha ido mejor, en que en el fondo hay una reactivación económica, hay flujo de turistas, en que han disminuido los hechos de violencia, avanzan también las investigaciones por el lado del Ministerio Público. En cualquier momento puede pasar una situación como esta, que hoy día está en investigación. No sabemos también en el fondo el móvil, más allá de que evidentemente sí genera este terror evidentemente en la población, pero no conocemos en el fondo el móvil o quiénes están detrás de este hecho. Se tiene que avanzar también en inteligencia respecto de poder adelantarse quiénes están detrás de los hechos de violencia, más allá de lo que se ha ido, por ejemplo, detectando del crimen del robo de madera, y que en el fondo tanto las Fuerzas Armadas como Carabineros que están en este territorio puedan también tener acciones y movimientos que estén también bajo una estrategia puntual. Sí, mira, yo ahí te diría un par de cosas, digamos. Salieron ayer en varias propuestas. Una de ellas es que el Estado no cuenta con un ministerio 100% concentrado en temas de seguridad, ¿no? Hay un proyecto de ley que se quiere proponer o que está en discusión, que es la creación del Ministerio de Seguridad, que yo creo que lo haría muy bien, porque hoy día quien está a cargo de la seguridad es el ministro del Interior, o la ministra del Interior en el caso de la ministra Toa, que es el jefe de gabinete, o sea, es un sinfín de tareas y dentro de ellas se hace cargo de seguridad, y hoy día, ya no solamente en este gobierno, para ser justo, desde varios gobiernos para atrás, el ministro del Interior básicamente es el ministro que está a cargo de los temas de seguridad. Entonces, yo despejaría eso, entiendo que hay un proyecto de ley que a mí me parece una buena iniciativa. Ese es uno de los proyectos de ley que hay que discutir y ponerle suma urgencia. Otro proyecto de ley es el tema de inteligencia. Tú tienes toda la razón, Leslie. Lo que tenemos en inteligencia en Chile hoy, y lo vimos en el estallido, es muy débil. Muy, muy débil. Y ahí se requiere también una legislación que entregue herramientas y que fortalezca la institucionalidad que hay en inteligencia. Y después están varios proyectos de ley que están también postergados y que es urgente que se discutan, como la regla de uso de la fuerza, ¿cierto? Y que requieren, en el fondo, esa es, creo yo, quizás la madre del cordero en el respaldo a carabineros, ¿no? Porque no puedes ir por la vida como carabinero sin tener claro qué puedes y qué no puedes hacer, o con tanta restricción, si el carabinero está ahí para resguardar la seguridad de los ciudadanos. Entonces, es sumamente importante darle respaldo. Y yo creo que gran parte de la crisis de seguridad que tenemos en Chile, puesto no solamente en la provincia de Arauco, sino en todo Chile, tiene que ver con que no hay una claridad de respaldo a carabineros. No podemos andar por la vida apoyándolos con freno a mano. Estamos conversando con el exintendente de la región del Biobío, también candidato a gobernador regional, Sergio Yacaman, quien también está haciendo un análisis, esto también desde su perspectiva como ex autoridad y conocedor de la zona. Sergio, para ir terminando, porque el tiempo siempre se nos hace muy corto, en medio de toda esta tragedia,
el territorio también se va desgastando. Gente que ya no quiere vivir ahí, desarrollo económico que no se produce. Durante el verano tuvimos cifras muy positivas respecto al turismo. Pensemos que la provincia de Arauco tiene lugares muy preciosos y que en el fondo lo único que hacen es generar miedo en las personas, no poder llegar al lugar. Si bien hoy día la actual administración del gobierno regional ha inyectado, como lo decía Leslie, varios recursos, incluso ha destinado recursos a las víctimas también, que ayer se hablaba mucho de eso, ¿cómo se hace para sacar del fango finalmente a un territorio que tiene mucho potencial? Bueno, con señales claras. Yo creo que, como lo decía hace un rato atrás, Ángela, este es el momento de generar un punto de inflexión, ¿no? Y eso significa apoyo a Carabineros, aplicación de la ley antiterrorista, estado de sitio. No creo que sea una mala medida, creo que es una buena medida en este momento. Y ser muy claro y contundente en la respuesta, porque solo de esa manera se puede avanzar en generarle mayor seguridad a las personas. Mira, tú lo dijiste, Ángela, este fue un buen verano, ¿no? Para los turistas y para la empresa de turistas. Y ellos necesitan, para poder despegar, tú lo comentaste muy bien, tener certeza, seguridad, ¿no? Sin esa seguridad van a seguir llenos de temor. Si una cosa es, imagínate, ni siquiera tienen seguridad para su vida, menos van a tener seguridad para emprender. Entonces hoy día es el momento que el gobierno tiene que tomar unas decisiones, ser claro, y también el Parlamento. Yo espero que esta semana sea una semana muy fecunda en lo legislativo y que estos proyectos de ley que conversamos, RUF, Inteligencia y Ministerio de Seguridad, se aprueben prontamente para que pronto se puedan implementar y así darle mayor seguridad a las personas. Sergio Yacamán, exintendente de la región del Biobío, también actual candidato al gobierno regional, conversando con Mesa de Noticias. Sergio, queremos agradecerle el que nos haya destinado este tiempo y, por supuesto, también seguramente nos vamos a seguir encontrando en los próximos días. Muchas gracias, que estén bien. Igual. Bueno, ahí lo teníamos, una visión exautoridad también, conocedor del territorio a través de sus cargos y que por supuesto también tiene una visión, esto también pensando en que está postulando a un cargo que hoy día también está buscando más facultades para poder hacer cosas ahí en el territorio. Sí, precisamente ahí en temas de seguridad que no es parte de lo que tienen también los gobernadores regionales.